Ahora sí estamos grabando. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar con esta clase que la preparó con mucho cariño el profe para ustedes, con muchísimo cariño, que se llama Grandes Mentes Brillantes. Tiene una viejita cámara de pasar películas, profe, que usted la habrá visto en su vida, de chiquitito, en su vida en Villegas, estas máquinas de pasar rollos de película, ¿verdad? Porque hoy vamos a ver bastantes videitos si nos acompaña el internet, profe. Por supuesto. Bueno, ¿y cuál es la idea para que ustedes sepan de por qué traemos esto de grandes mentes brillantes? Es para que puedan ustedes relacionar grandes acontecimientos que han surgido a lo largo de la vida de nuestra humanidad y acontecimientos realmente importantes, trascendentales, que han marcado un antes y un después. Es como la universidad nuestra. Hurlingham tiene un antes y un después de la creación de la universidad. Bueno, estos personajes en su debido campo de actuación marcan un antes y un después, con vidas sumamente sacrificadas, complicadas, algunos no tanto, pero la mayoría sí. ¿Y qué queremos traer y por qué queremos relacionar esto con nuestra materia? Bueno, porque han sido grandes creativos, grandes innovadores, grandes pensadores, han influenciado en su época en todo el mundo, a pesar de todas las dificultades sobre las que estaban desarrollando sus actividades y su vida. Entonces quiere decir que la creatividad, la innovación, también se pueden desarrollar en situaciones complejas. Si Tal no, veamos un poco la vida de cada uno de ellos. Así que, profesora, este es el contexto de nuestra clase de hoy. Una clase inspiradora, una clase para relajarnos, para disfrutar, para sentarnos con mucha comodidad y disfrutar de esta clase pensada especialmente para que nos inspiremos en aquellas grandes mentes brillantes de la historia del siglo pasado y de este siglo. Es un recorte en tiempo, en espacio, un recorte pequeño. Se pueden hacer otras clases de mentes brillantes 2 y 3, por supuesto que sí, y para eso les pedimos que si tienen alguna idea o les van surgiendo ideas de preparar la continuación de esta clase, vayamos poniéndola en el chat, profe, ¿qué le parece? Y vamos Sí, por supuesto. a la primera Va. invitada de esta galería. La primera invitada de esta galería se llama Marie Curie, que ustedes habrán escuchado muchas veces, la primera mujer en recibir 2 premios Nobel en la historia. Primero por ser mujer y recibir un premio Nobel, pero además recibió dos, el de física y el de química. Profe, usted estuvo en el estudio de Marie Curie, ¿verdad? Allá en París. Bueno, estuve ahí en el estudio, realmente una cosa interesantísima poder ver semejante, o poder estar en el ámbito donde ella creaba, donde ella investigaba. Y bueno, y la traemos porque fue una mujer que hizo ciencia en un lugar donde las mujeres ni siquiera podían ir casi a la universidad, Claro. y menos ser profesoras, y ella hizo ciencia, ciencia importantísima, ciencia de frontera, y con sus estudios, trabajaba con su esposo y más tarde la formó férreamente a su hija. Con sus estudios logró eh, entender el funcionamiento de algunos materiales y descubrió la radioactividad, y a ese material lo denominó polonio. ¿Por qué? Bueno, porque ella venía de Polonia y estaba en Francia, entonces justamente le pone haciendo honor a su país, ¿no? Entonces, este trabajo, bueno, para el mundo significa poder abordar el cáncer. Claro. En la guerra de Francia, en la Primera Guerra Mundial, significó poder asistir a miles de soldados para que no les cortaran las piernas, y no perdieran sus vidas tampoco, teniendo y fabricando equipos móviles de rayos X. Bueno, y así fue avanzando al punto tal, profesora, que ella gana 2 premios Nobel.
uno con su marido y una con su hija, así que realmente es importantísimo el desarrollo científico de esta persona y esta mujer, y obviamente termina siendo profesora en la Universidad de París. Hoy, justamente, el Instituto Curie en París es uno de los de avanzada en el mundo en lo que es investigación. Así que, si le parece, podemos avanzar un poquito. Vamos a ver un film, profe, un Vamos. corto de la película Marie Curie, para que los chicos y las Bien. chicas vayan viendo un poquito el clima de época y las grandes luchas que tuvo contra la ciencia masculina, a la cual ella se opuso, no por masculina y machista que lo era, sino porque pensaba diferente y lo demostró, y demostró que existía otros dos elementos y que existía la radioactividad. Vamos a verlo, profe. ¿Se ve? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Tiene que compartir sonido, profe. ¿No se escucha? Mi instinto me dice que hay otro elemento. Ahí sí. No con un elemento nuevo. La ciencia está cambiando y los que están al frente de ella son los mismos que creían que la Tierra era plana. Váyase de mi laboratorio. Si mi ciencia no habla por sí sola, es que la han malinterpretado por completo. Voy a demostrar que se equivocan. Creíamos que los átomos eran finitos y estables, pues algunos no lo son. Lo he llamado radiactividad. Nuestro descubrimiento podría curar el cáncer. Extraordinario. Cambiaste el mundo. Hemos sido nominados para el premio Nobel. La nominación solo menciona mi nombre. Te orgullaste de mis méritos y aceptas sus aplausos. Esto es más grande que nosotros. Yo solo quería hacer buena ciencia. ¿Quiénes dicen que mi radio causa enfermedades? Podría plantearse la cuestión de si la humanidad se beneficia de conocer los secretos de la naturaleza. Llevo toda la vida obsesionada con intentar comprender lo imposible. Esta es mi lucha y pienso ganarla. Qué ganas de verla, profe, por favor, la busqué por todos lados, ya Sí. no está fácil, no está al alcance de, no la están pasando en las plataformas, pero es muy interesante esa película. Profe, ¿se vio bien? ¿Se Bueno, escuchó bien? estábamos, sí, profe, depende muchas veces el ancho de banda de quien lo está viendo, pero se entiende, es importante ver algunas imágenes. Bueno, veo que tenemos muchos compañeros, compañeras, que es la primera vez que vienen a esta clase porque están pasando el presente por el chat y no se pasa presente por el chat. Así que quedaron ahí expuestos. El presente se pasa al final de la clase por un enlace que les damos nosotros. Así que esperen y ya se los iremos a pasar. Bien, profe. Segundo Vamos. invitado de esta galería, Nikola Tesla, profe, un colega suyo, ingeniero eléctrico como usted, pero también ingeniero mecánico, serbio, nacionalizado estadounidense, célebre por su contribución con el suministro de electricidad de corriente alterna. Profe, ¿nos puede pasar al castellano esto? Bueno, ¿por qué es importante Nikola Tesla? Él se formó ahí en Croacia, siempre quiso estudiar ingeniería, le decía al padre, quería ser técnico. Y bueno, mire, yo le cuento algo, profe, donde yo estudié en La Plata, en Ingeniería de La Plata, tenemos dos coincidencias con parte de esta clase. Una va a estar más adelante. Y otra es esto, ¿no? Nosotros tenemos la escuela de ingenieros croatas, ingenieros yugoslavos, algún ingeniero ruso que vinieron a nuestro país y que fundaron la ingeniería eléctrica en La Plata, y con esa ingeniería me formé yo. Lo mismo que Tesla, realmente eran muy importantes, muy importantes. ¿Por qué es trascendente Tesla? Porque él inventa la corriente alterna. La corriente alterna significó salir de la revolución industrial que estaba acaeciendo ahí a principios del siglo anterior, y
se produce un fenómeno bárbaro porque se produce el desarrollo de todas las ciudades, pero también de la industria en forma masiva a través de la corriente alterna, que es lo que mueve hoy el mundo. Después tuvo un montón de patentes, un montón de cosas, pero hoy en el mundo podemos decir que Tesla es el único que está en todas nuestras casas. ¿Por qué? Porque en nuestras casas seguro tenemos un motor asincrónico, que es el motor, por ejemplo, de la heladera, es el motor de la lavarropa, ese lo inventó Tesla. Y todo eso se alimenta con corriente alterna que la inventó Tesla. Así que fíjese la trascendencia de esta persona, que no tiene nada que ver con la empresa Tesla de Elon Musk, de los autos eléctricos, pero bueno, fíjese la trascendencia de esta persona. Después tuvo innumerables patentes, no sé si terminó tan rico porque Edison, que trabajaba la corriente continua, le compra sus inventos y obviamente los industrializa a nivel plata. Así que por eso Nikola Tesla, profe, es quien hoy está presente en esta clase a través de la corriente alterna que nos llega. Si alguien tiene prendido un aire acondicionado con frío o con calor, ahí está Tesla, en todos lados está Tesla. Bien, y murió en la pobreza. Muy bien, Verónica, exactamente. Así que bueno, homenaje a Tesla, profesora. Arrancamos con una mujer y ahora seguimos con un hombre. Y acá mire quién viene, profe, se lo dejo para usted, uno Déjemelo, de mis profe, que me personajes encanta Charles preferidos. Chaplin. Chicos, Bueno, una chicas, cosa, profe, que ustedes vayan a nuestro público, vayan opinando y vayan agregando si aparte en este rubro tienen otra mente brillante para que nosotros podamos resaltar, porque nos sirven mucho sus aportes. Así que libremente el chat, en la medida que nosotros vamos hablando, ustedes vayan aportando. Ahora sí, gracias, profe. chicos. Y chicas, bueno, Charlie Spencer, chicos, chicas, un actor, director, productor, guionista, compositor, escritor y editor británico. Para los y las que no lo han visto nunca, es un actor inglés famoso del siglo pasado, fue un actor inglés famoso del siglo pasado, que murió en el 1977, fue un gran humorista, sin palabras, porque en el siglo pasado el cine era mudo, chicos, chicas, los más jovencitos, las más jovencitas, no lo van a poder creer, pero antes los actores y las actrices no hablaban, todo lo que hacían era interpretar con sus gestos, con sus caras brillantes, todo lo que estaba pasando y cada tanto un cartelito que decía algo pequeño. Ahora lo van a ver en el videito que vamos a pasar para explicar la situación, pero muy poquitos carteles. Todo era en base a la gran interpretación dramática de estos actores. Charlie Chaplin se dedicó al humor con su personaje más famoso, Charlotte, que aquí lo vemos. Ahora el profe nos va a contar cómo inventó su ropa. Y después les vamos a contar que fue un símbolo del humorismo y del cine mudo y además del humanismo. Porque cuando Charlie Chaplin se hizo famoso en todo el mundo, que fue una estrella mundial, porque lo comprendían todos sin idiomas, de todos los países, hizo reír a todos los países, se dedicó al humanismo, se declaró en contra de la guerra, un humanista acérrimo, y todo su dinero lo puso en escribir y producir guiones que criticaban al capitalismo en tiempos modernos. Por ejemplo, su película más famosa de culto, Tiempos Modernos, que se la súper recomendamos, una crítica tremenda al sistema capitalismo y la opresión del ser humano. Después tenía otros como El Pibe, otras películas donde aparece el humor y la persona de la calle, la persona común, que antes siempre en el cine estaban las grandes estrellas fumando sus cigarros interminables, con sus pieles y sus whiskies, y ahora de golpe en las primeras escenas aparecía un hombre de la calle, un hombre común, un hombre pobre, en barrios pobres, con historias de personas de verdad. Entonces fue una revolución para lo que es imponer a la clase baja, a la clase media en el cine. Profe, cuéntenos cómo fue este disfraz que se consiguió Charlie Chaplin. Y porque él era un actor de teatro y porque él hacía teatro, entonces se venía la época del cine mudo y un productor
justamente lo contrata para armar un personaje y él elige justamente muchas cosas que usted también nos enseñó, que era la disociación. Entonces, él elige cosas que contrastan. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, él tenía un saco muy chiquito, pero unos pantalones muy anchos, unos zapatos muy anchos y un sombrero muy chiquito. Todo contrastaba. Fíjese el bigotito y lo que eran las cejas. Entonces, todo eso a él le ayudó a generar un nuevo protocolo de comunicación. Tengan en cuenta que una película de Charles Chaplin que salía, prácticamente se veía en todo el mundo, por lo menos en el mundo occidental, y era el mensaje que llegaba. Entonces él fue un gran comunicador de su época, un gran comunicador, y vamos a ver que va a ser el corolario de esta clase, qué es lo que nos termina comunicando, muy aplicable a los tiempos de hoy. Así que, profesora, nuestro homenaje a este personaje, que obviamente se va exiliado, ¿no? Por sus Ideas ideas. pacíficas y pacifistas. Tiene Están que exiliarse. proponiendo a Piaget, a Copérnico, a Favaloro, bueno, van apareciendo muchísimas propuestas, profe. Así que nos gusta que nos vayan tirando ideas. Gracias. Vamos Bien, a ver un videíto de Charles Chaplin, chicos, chicas, pero cine me mudo. encantaría, usted trajo un video, pero me encantaría, vamos. Cine mudo, chicos, chicas, diviértanse, vuelvan a ser niños. Profe, la película está muda totalmente, no sé por qué. Ah, y ahora, no sé, lo puedo... No, igual es muda, pero tiene como una música de fondo. Bueno, Ahora ahí aparece el primer diálogo. Fíjese que el primer diálogo aparece después de tanto, ¿no? Que le está pasando que se le cerró la puerta ahí con el león. Y él sin extras, profe, ¿eh? Es que el cine realmente es mudo, ahí pone Verónica, es literal mudo. Lo único que tiene es una pequeña música de fondo y nada más. Bueno, es la inocencia, ¿no? de ese personaje, realmente con cosas muy inocentes. Una inocencia increíble. Bien, profe, con esto termina
era muy valiente mientras el león dormía. Profe, voy Este, a dejar de compartir para poder compartir con sonido y no, pero con optimizar sonido lo puede bien. hacer de donde está abierto, profe. Bueno, ya está. Ahí No, está. no es necesario. Bien, bueno, ahí alguien proponía también a Einstein, y bueno, traemos a Einstein por la sencilla razón de esa ecuación que está ahí en el fondo, E igual a m por c al cuadrado, quiere decir que la energía es igual a la masa de un cuerpo por la velocidad de la luz al cuadrado. Ecuación llevada a la música por Giorgio Moroder, profe, aquello que tenemos algunos años, ese músico estadounidense que musicalizó tantas películas, tenía una canción que era E igual a mc al cuadrado. Bueno, ¿por qué Einstein? Bueno, porque justamente revolucionó con su teoría de la relatividad la física clásica hasta ese momento. Este sí que era una mente brillante. Eso se tuvo, obviamente, una trascendencia en la vida ya moderna. ¿Por qué? Bueno, porque sus descubrimientos también llevaron a crearlos también con fines no pacíficos, a la teoría de la relatividad, y bueno, tuvimos las consecuencias que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial. Pero no obstante, Einstein, ganador del premio Nobel, pero fíjense una cosa, no ganó el premio Nobel por la teoría de la relatividad, lo ganó por sus aportes a la física cuántica, sus trabajos. ¿Por qué no lo ganó con esta teoría de la relatividad? Muy sencillo, profe, porque los científicos, los físicos, los matemáticos que en ese momento debían evaluar su trabajo no le entendían. Era una cosa tan maravillosa que no la podían entender, pero Tan bueno, se lo nueva. dieron por cosa. Entonces, acá está Einstein, obviamente era judío y tuvo que abandonar Alemania, y casualmente, por eso le decía que tenía una pequeña relación. Einstein nos visitó en la Universidad Nacional de La Plata, en la Argentina, estuvo en la Universidad Nacional de La Plata, y particularmente donde yo cursé Física 1 y Física 2 en ese famoso anfiteatro de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas en La Plata, ahí en 1 y 47. Así que, bueno, en ese momento para la universidad fue un gran logro, ¿no?, haber traído a Einstein. Y esto marca también un poco el carácter de la universidad pública, hoy tan denostada, tan puesta en un escenario que no le corresponde, donde se cuestiona de por qué los profesores esto, por qué los chicos tienen que venir y estudiar gratis, por qué el acceso universal a la enseñanza universitaria. Bueno, la universidad creó este tipo de cosas, ¿no? Si vino Einstein, por algo era, y si vinieron tantos otros científicos y se formaron tantos otros, por algo será. Entonces, Einstein tiene esto, profe. Este es el homenaje a una mente brillante, según dicen sus conocidos o relatos de la época. No era buen estudiante, no le interesaba mucho, obviamente, a él le interesarían algunas cosas, pero no le interesaba todo, y aparentemente la escuela no sé si andaba tan bien, pero evidentemente es una mente brillante. Así que, profe, nuestro homenaje a Einstein. Teníamos un video, pero es muy específico, me parece que a lo mejor es importante, es Profe, importante que usted puedan. lo explicó muy Sí, bien. No, les quería contar a los chicos y a las chicas una anécdota muy pequeña, un poco graciosa, que se encuentran Einstein y Charles Chaplin en una gala de honor, ya los dos maduros, los dos muy famosos en el mundo, estrellas del mundo, se encuentran en una super gala y Einstein le dice a Chaplin, le dice, yo te admiro a vos, Charlie, porque la gente te entiende en todos los países y te aman. Y Charlie Chaplin le dice, yo te admiro más a vos, Einstein, porque nadie te entiende y todos te aman. está muy buena, está muy buena. Y dos Bien, grandes. bien, 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 bien. Eh,
Ahí que no sé por qué Max dice resistencia a que surjan más mentes brillantes. Bueno, no sé a qué se refería, pero bueno, vayan poniendo que es muy interesante todo lo que van aportando. ¿Eh? Bien. Bueno, otra mujer, profe, mente brillante, otra mujer. Bueno, acá un espíritu, esta sí que era la verdadera dama de hierro y no la primer ministro que nos trajo la guerra también y la muerte a nuestra Argentina. Esta sí que era una dama de hierro, Emily Pankhurst, ella de Inglaterra, inglesa, proveniente de una familia de bien, una familia acomodada, pero ella una rebelde, mujer rebelde, de las primeras mujeres rebeldes del siglo XIX, en los albores del siglo XX, allá por 1890, se rebeló contra todos los líderes políticos de Inglaterra porque ellas querían participar de la vida institucional y a su vez querían votar, querían votar. Entonces empezó su trabajo y su militancia en favor del voto femenino, profe, del voto femenino. Ellas querían sufragar y arman el movimiento, las sufragistas después le dicen, arma todo un movimiento que después es mundial bueno, obviamente los hombres de ese momento, como dicen nuestros chicos, la descansaban, realmente la ignoraban, la minimizaban, y bueno, y ella se enojó, y podemos decir que es la inventora del piquete internacional. ¿Por qué? Porque decidió ir a la casa del primer ministro, ahí en el 10 de Downing Street, en Londres, y no fue con chiquita. Agarró carbón, bombas incendiarias, y bueno, y le explotó la casa al primer ministro porque no la entendían, porque se le reían, porque la 30.000 minimizaban. mujeres fueron con ella, profe. Entonces, justamente el primer ministro, no, el ministro del Interior, dijo que no era un movimiento, porque eran muy pocas, que juntaban muy pocas mujeres, y le generó una movilización en el centro de Londres de 30.000 mujeres en la calle, mostrándole que justamente no eran cualquiera. Entonces, la pelea por el voto femenino en Emily Pankhurst. Visité hace poquito el monumento que ella tiene ahí, cerquita del Palacio de Buckingham. Lo mismo que, mire, esta clase me trae una serie de cosas, pues también visité la tumba de Marie Curie, que tiene doble cajón de plomo, porque ella murió justamente de cáncer por la radioactividad que se tomó que absorbió al manipular todos esos elementos radiactivos. Dio su vida por la ciencia. Y bueno, Emily Pankhurst también tiene su homenaje en Londres. ¿Cómo terminó esto? Ella cesa un momento su lucha cuando viene la Primera Guerra Mundial, pero le dice que no se queden contentos porque terminado el conflicto ella vuelve con sus reclamos y más los hace sentir porque todos los hombres tienen que ir a la guerra y las mujeres son las que van a las fábricas industriales. Hay mujeres modelando la sala de aviones, trabajando en tornos, pintando, y entonces ahí más se hace fuerte con el movimiento de mujeres. Así que podemos decir que es una de las grandes feministas del mundo, y bueno, ahí hay un pequeño video de ella, profe, que si quiere Perfecto, lo puede pasar. profe. Una cosita más, recordemos que la mujer en 1889, su situación era, no solo no podía votar, sino que no tenía la patria potestad sobre sus propios hijos, no la podía pedir, no podía tener sus propios bienes, aunque los heredara, no podía salir de la ciudad sin un permiso de un hombre, padre o tutor o esposo, no podía estudiar, en el trabajo, si estaba embarazada no tenía derechos, y siempre en la sociedad era el lugar del espacio, de la persona callada, el lugar de la no opinión, el de la mujer, ¿no es cierto? Ellos pedían
no solamente votar, sino los derechos iguales de mujeres y de hombres. Profe, vamos al video. Sus abuelos ya habían estado en luchas en Inglaterra pues bastante fuertes, ¿no? Muchos levantamientos respecto a las leyes de sufragio. Después sus padres eran abolicionistas de la esclavitud y ella, pues a los 5 años, por ejemplo, ya leyó con su madre La cabaña del tío Tom. Entonces ella dice, desde que tengo uso de razón, decía, las palabras esclavitud, libertad, emancipación, era algo absolutamente normal, ¿no? De hecho, ella, a pesar de que a ella le dan oportunidades de formación, nadie le dice que no lea, nadie le impide pues, ir a escuchar conferencias ni nada, pero ella, por ejemplo, se lamentaba de que tenía que hacer cosas para sus hermanos. Es decir, ella desde muy jovencita ve que existe la desigualdad, ¿no? Y bueno, dice, ¿por qué yo tengo que hacer a mis hermanos la vida agradable y cómoda en el hogar y ellos no tienen ninguna obligación en ese sentido? Es que ella opta por una vía más radical bastante tardíamente, esto es a partir de 1903. Y ahí todo lo que contó el profe. Bueno, profe, ¿sabe qué? Saque la pantalla y vuelva a entrar porque se ve que quedó algo de alguna pantalla de otra persona y vuelve a entrar en el mismo lugar. Eso, ahora vuelve a entrar. ¿Ahora, profe? Porque aparecen unos cuadrados grises, pero bueno, ¿Y ahora aparecen? sí, es raro. Bueno, ¿También, sigue. también en la diapositiva? Sí, sí, está superpuesta, pero no sé, ¿usted la ve bien a la suya? Sí, no sé los chicos, preguntémosle a los chicos. Bueno, pero siga, no hay Bueno, problema. nuestro próximo invitado, como habían dicho recién en el chat que lo pidieron, acá está también, lo hemos contemplado nosotros igual que ustedes, a René Favaloro. Este médico increíble, humanista, cirujano, docente argentino, que nació en 1923 y murió en el 2000 cuando se suicida por la enorme deuda que el PAMI había contraído con su fundación Favaloro de ayuda a las personas con problemas de corazón. Así que es un médico que de muy pequeño, de muy joven, se va a trabajar a una localidad que se llama Jacinto Arauz, de 3.500 habitantes. Luego se dedicó a estudiar profundamente y desarrollar lo que fue su invento más reconocido mundialmente, que es el bypass coronario con empleo de la vena safena magna. Los que están en enfermería y las que están en enfermería nos van a poder decir más de este tema seguramente. Estudió medicina en la Universidad Nacional de La Plata, como decía el profesor, nuestra universidad pública. Fue miembro de la CONADEP, la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, por su gran humanismo, su gran seriedad, su gran investigación, su persona, su solvencia. Condujo programas de televisión, escribió libros y vamos a ver ahora un video de nuestro rector Jaime Piersic cuando le hicieron un reportaje hablando de Favaloro. Profe, si se ve mal, por favor, me chifla. Sí, René Favaloro, un grande de la Argentina, un grande enorme de la Argentina. El 12 de julio hubiera cumplido 98 años. Nos dejó antes por razones que muchos conocen, que muchos pueden investigar. Una tristeza tremenda. Tristeza tremenda. Un grande de la Argentina, un producto de la educación pública y un productor de la educación pública. Él es un producto reconocido y él además hizo que la educación pública argentina... Sí, un promotor, ¿no? Absolutamente. Nació en La Plata, en el barrio del Mondongo, un barrio muy humilde de La Plata. Hoy los hinchas de Gimnasia se dicen del Mondongo, ¿no? Es el barrio de Gimnasia. En 1936 estudió en el Colegio Nacional de La Plata, de la Universidad de La Plata, un colegio muy prestigioso de la ciudad y de la Argentina. Ingresó en la
en la Facultad de Ciencias Médicas, en la Universidad Nacional de La Plata, también una facultad muy importante de formación de médicos para la Argentina. Se recibió en el 49, a los 26 años. Y la historia es muy famosa, muy conocido esto. Se fue a trabajar a un pueblito rural, Jacinto Arauz, un pueblito en el este de la provincia de La Pampa, 3.500 habitantes. Se había enfermado el único médico del pueblo, se fue a trabajar ahí junto con su hermano, que también era médico. Una tarea de atención primaria muy importante, lograron bajar la mortalidad infantil, la infección en los partos, la desnutrición. La verdad que una tarea muy importante de un médico que en la placa siguiente vamos a ver que se hizo famoso a nivel internacional, pero que se hizo famoso a nivel local también. En 1962 viajó a Estados Unidos a especializarse en cirugía torácica. Y en el 67 comenzó a diseñar una técnica de cirugía coronaria utilizando la vena safena. El 9 de mayo realizó la primera cirugía con esa técnica de bypass, o sea, de hacer el puente, y fue un éxito. Volvió a la Argentina en los 70, enseñó esa técnica, formó cardiólogos, creó la fundación y la Universidad Favaloro. Y decía, ¿no? Quisiera ser recordado más como docente, como profesor, que como cirujano. Un producto de la educación pública, un productor, un impulsor de la educación pública que jerarquizó a la profesión médica, a la investigación, a la producción de conocimiento. Un legado enorme para la Argentina, en un momento tan difícil de la salud pública, pero un legado enorme, un grande de la educación y de la salud pública argentina. Te emociona, es que es emocionante recordarlo. Sí. Es emocionante, gracias. Gracias a vos. ¿Qué tal, profe? ¿Qué les parece, chicos? Bueno, como siempre, Jaime es tan claro para decir las cosas, Claro. hombre de pocas palabras, pero muy profundas. Y bueno, realmente, lamentablemente, ahora en esta última campaña electoral, dentro de una misma fuerza se pasaron facturas justamente por la muerte de Favaloro, cuando el PAMI, el PAMI le debía muchísimo dinero a la Fundación Favaloro. Y bueno, él era una persona de bien, y yo le diría, profe, persona de palabra, formado también en el campo, Sí. donde la palabra, no hay que hacer contratos, no hay que hacer nada. Entonces él no soportó tener la deuda con sus proveedores en su hospital, en la Fundación Favaloro. Eso lo llevó a una gran depresión y termina quitándose la vida. Pero bueno, tiene su merecido homenaje en un montón de lugares, por eso lo rescatamos nosotros. Con él, por supuesto, podría haber muchísimos médicos de la Argentina, la primer médica mujer, Julieta Lantieri, podría también estar junto a René Favalori. Así que, bueno, nuestro homenaje acá a una mente brillante que con su sapiencia, con su conocimiento, permitió salvar miles de vidas en nuestro país. Bien, seguimos, profe, ahora con Nelson Mandela. ¿Por qué nos trae a Nelson Mandela? Profe, De Gandhi, teníamos a Gandhi también, pero bueno, no nos da la clase, justamente. Gandhi con un movimiento pacífico, creó la mayor democracia del mundo, que es la República de la India. Así que, pero bueno, no nos alcanza para todos. Nelson Mandela, profe, ¿qué pasó con Nelson? otro gran humanista, Nelson Rolihlahla Mandela, nació en el 1928, murió en 2013 en Sudáfrica. Activista, político, Premio Nobel de la Paz en 1993 por su lucha contra el apartheid. El apartheid, todos lo conocen, me imagino que lo conocemos aquí, es el sistema, el gobierno racista que imperó en Sudáfrica hasta Mandela, y todavía hay países que siguen teniendo régimen de racista, de apartheid, actualmente. ¿Y qué hizo Mandela? Mandela, cuando fue joven,
y se recibió de abogado. Primero fue criado por sus padres en una tribu con un rey, y conocía los derechos de las personas de color, ¿no? Se sintió lo que era ser una persona de color, tener su propia etnia, tener su propia cultura y defenderla. Más adelante, el apartheid, más allá de todo lo que venía prohibiendo, que era que los blancos y las personas de color pudieran compartir espacios, pudieran casarse, pudieran trabajar sin ser explotados las personas de color, que no pudieran compartir un colectivo, que tenían que pararse si aparecía una persona blanca, y muchas otras cosas que hace el apartheid, la desigualdad entre blancos y personas de color. Y cuando él era joven luchó de una manera muy radical contra este sistema. Se recibió de abogado y comenzó a hacer un movimiento político nacional muy importante. Pero luego hizo una manifestación que terminó con el asesinato a mansalva por parte del gobierno del apartheid, de 67 personas. Les dispararon. Estaban haciendo una manifestación pacífica y les dispararon y mueren. Ahí él se da cuenta que el problema era muy grave y se va a formarse a otros países de África. Cuando vuelve es metido preso y en el presidio, que dura 27 años, su cárcel, en la cual nunca lo dejaron, lo liberaron. En el presidio seguía en comunicación con todos los grupos políticos, seguía estudiando y además descubrió y se dio cuenta de la necesidad del movimiento pacifista, de no ir por las armas, de no ir por la violencia, y se convirtió en un humilde y gran pacifista. Cuando sale, lidera el movimiento de liberación y lo nombran presidente de Sudáfrica. Y ahí termina con el apartheid, logrando también ser postulado y ganar el Premio Nobel de la Paz. Profe, nada mejor que saber qué le pasaron en esos 27 años de cárcel, el famoso poema Invictus, que si usted lo tiene, por favor, páselo. Les pido que lo lean y vayan viendo lo que es tener una actitud de perseverancia, de principios y de fortaleza mental que nada ni nadie lo pudo quebrar. Durante todos esos años no lo pudieron quebrar, no lo pudieron encontrar, y esto habla a través de esta poesía que hace él. Ya la ponemos, profe. Hay una película que se llama Invictus, que es espectacular, que cuenta la historia. Ahí dice, sí, Juan Portillo. Un recorte de la vida de Mandela, sobre todo cuando hace un gran partido de rugby para aparecer ante el mundo y unifica a los blancos y a los negros en ese partido, ¿no? Los de todo el país, porque rugby era de elite y deciden jugar las personas de color. Bueno, y él todos los días, o cada vez que estaba muy mal, muy triste, muy bajoneado en el presidio, sacaba un cuadernito, un librito, un papelito donde tenía este poema que se llama Invictus, por el cual se hizo la película, y ahora vamos a escuchar. En la noche que me envuelve, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido ni llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla. Y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto haya sido el camino, ni cuántos castigos lleve a la espalda.
Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Así es, profe. Bueno, realmente importantísimo, importantísimo que pensara esto. Y bueno, Nelson Mandela, un gran pacifista, un gran líder mundial, y permitió a esa zona de África, bueno, vivir en forma armónica, por lo menos, obviamente que no es de Mandela, sí, correcto, es el No es de Mandela, es de William Pablo, Heinen, de William Heinen. exactamente, ahí Mandela lo Mandela es leía para darse ánimo. para darse algo y es lo que lo representa. A eso vamos, perfecto. Bien, gran líder mundial y obviamente una referencia del pacifismo. Así que por eso, ¿no? Cómo a través de todas las vicisitudes que tuvo, de todos los contratiempos, de todas las luchas, él logró ese cometido, logró la igualdad y logró liderar su país. Así que por eso pensamos que también es una mente brillante. Bueno, y acá venimos con Alain Turán o Alain Turín. Bien, ¿por Profe, qué Virginia Woolf? Sí, sí, sí. Virginia Virginia, Woolf, bueno, sí, también, las horas. también tuvo lo suyo. Iba a escribir al campo, Virginia. Bien. ¿Por qué traemos a este famoso matemático, también nacido en Londres? Bueno, porque era un gran teórico. No podemos decir que era informático, porque en ese momento la informática no existía, era criptógrafo, filósofo, un gran teórico matemático, vamos a decir, gran teórico matemático. Empieza con el tema de los algoritmos, pero fundamentalmente empieza a trabajar para el gobierno a ayudar a descifrar todos los mensajes en códigos de los alemanes. Una gran mente brillante, realmente brillante, porque esta persona no usaba el temple que tenía Mandela, la conducción y la determinación de Mandela, él usaba justamente la inteligencia y ahí pudo desarrollar la que vendría a ser la primer computadora del mundo, esa máquina para descifrar los códigos de los alemanes. Entonces salvó muchísimas vidas, muchísimas vidas. Dicen que nadie pasó el test de Turing, y bueno, muy bien ahí Max, que dice que fue juzgado justamente por homosexual. Lo acusan después de haber salvado un montón de vidas, después de haber hecho todos esos aportes a la sociedad. Este gran matemático es acusado por su inclinación homosexual, que estaba penada en ese momento en Inglaterra, y bueno, es condenado, le dan dos opciones, creo que era una castración química o condena, él acepta la condena, pero bueno, termina envenenado, no sabemos si fue él o lo envenenaron, y bueno, amanece un día con una manzana verde, con un mordisco, inspiración para él, para la empresa. Y bueno, hoy en el mundo, yo he visto, profe, en algunas universidades europeas, existen las cátedras de Alain Turán. Existen las cátedras fundamentalmente en aquellas universidades donde se da informática, y hoy se lo resalta muchísimo por los aportes a lo que es la ciencia computacional. Por eso traemos esto, ¿no? Una mente brillante, y bueno, acá está, si usted tiene un pequeño aporte con algún video, bienvenido. Un reportaje, profe, vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Hola, Vivi. Hola, Diego. ¿Cómo están? Aquí estamos, escuchándote, atentos con Diego. Bueno, contanos primero, ¿quién fue Alain Turing?
Bueno, Alan Turing fue un estudiante inglés que en 1936, un poco antes de la guerra, ya dijo que si uno pudiera generar los problemas a exploraciones matemáticas, podría haber una máquina que de manera de unos y ceros procesara los algoritmos. Acababa de nacer la computación digital en la mente de Alan Turing, antes de la Segunda Guerra Mundial. Un genio. Cuando tocó la guerra, tenían un problema serio, los aliados, con la máquina Enigma de los alemanes que no podían decodificarla, era una máquina genial que codificaba. El tipo armó una especie de computadora digital cableada y logró traducir Enigma, lo cual prácticamente, si ustedes ven la película traduciendo Enigma o Código Enigma. El código Enigma, casi les ganó la guerra, porque fíjate que una decisión estratégica muy importante de Churchill, tenían la traducción de saber, se empezaron a entender las comunicaciones y se verificaba con barcos que se hundían. Se quedaron callados hasta el desembarco en Normandía y ahí sabían dónde estaban las tropas. Alan Turing les ganó la guerra casi, con una computadora que se anticipó a su historia. Planteó la idea de la computadora digital y además, mira lo que hizo, que es una cosa con la que yo trabajo ahora, de la que yo trabajo, y planteó que una computadora podría llegar a pensar y estableció el test de Turing, que es el que establece qué es inteligencia artificial y qué no. El tipo hizo todo esto en una vida que encima hoy es buen día para recordarlo, porque como era homosexual, y ser homosexual era un delito en Inglaterra hasta tan cerca como en 1967, terminó preso, lo sometieron a una serie de cosas, castración química, y finalmente, fíjate, acá empieza lo mítico, pasó a la mitología de todos nosotros que hacemos tecnología, porque se encontró muerto por cianuro con una manzana con un mordisco al lado. Quizás... hay dudas si Esteban, se suicidó o si fue accidental, pero hay duda, y el mito dice que ese es el logo de Apple, otro innovador fantástico de los 70. Siempre surgen los mitos. Claro. Esteban, y esto está confirmado, Steve Jobs jugaba con esa idea, pero a ver, el tipo era magnífico, recién... ¿Qué tal, profe? Increíble, increíble. Yo tengo ahí un curso de Alan Turing. Está bueno cuando tenemos que dar créditos que lo puedan hacer. Hay un montón de cosas para descifrar y bueno, realmente interesante. Bueno, fíjense que ahora nos vamos a Asia. Estuvimos en África, estuvimos en Latinoamérica, nos vamos a Asia y está este caso de esta niña, Malala Yousafzai. Profe, usted conoce muy bien la historia. ¿Qué pasó? Malala Yousafzai es una joven, hoy tiene 26 años, activista pakistaní, famosísima en el mundo entero desde que a los 15 años un comando terrorista pakistaní le hace un atentado del que salva su vida milagrosamente y se exilia en Inglaterra, desde donde comienza a trabajar incansablemente como lo hacía desde los 11 años, defendiendo la posibilidad de las mujeres del Valle de Sabat y de otros lugares de Pakistán y otros lugares donde las mujeres no les permiten estudiar y son privadas casi de su libertad, las defiende, busca formas de rescatarlas. Ahora vamos a ver un video, no se los quiero espolear, pero ella a los 11 años empieza a escribir sus desventuras y todo lo que ve de la violencia pakistaní contra las mujeres, las niñas que quieren estudiar, y lo publica en la BBC de Londres. Esto la hace tan famosa que es perseguida por los grupos pakistaníes hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Bueno, ¿vamos a ver un video? A ver, profe, que tenemos... Hace 5 años, esta jovencita fue víctima de un brutal ataque por parte de un grupo talibán al noreste de Pakistán. La historia le ha dado la vuelta al mundo, y es que Malala no solo sobrevivió a una bala que le atravesó la cabeza. Esta niña se ha convertido en una incansable guerrera a favor de los derechos de todas las niñas del planeta. I want to get my education and I want to become a doctor. Okay, easy, relax. La historia de esta valerosa niña comenzó a mediados del 2009. Después de que el régimen talibán prohibiera la educación escolar a las niñas en su natal Pakistán,
Malala decidió abrir un blog en internet para mostrarle al mundo las injusticias que se estaban viviendo en aquel lugar. Cuando la cadena BBC de Londres descubrió sus textos circulando por la red, la pequeña de 11 años fue contactada para darle difusión a sus ideas, a sus sueños y a los problemas que tenía que enfrentar por el solo hecho de ser mujer. In the world, the girls are going to their schools freely and there is no fear. But in Swat, when we go to our school, we are very afraid of Taliban. He will kill us, he will throw acid on our face and he can do anything. Al cabo de unos meses, Malala Yousafzai se convirtió en un verdadero fenómeno. Nadie conocía su nombre real, ni su rostro, pero su mensaje era tan claro y estremecedor que decenas de organismos y personalidades del mundo de la política le ofrecieron ayuda para proteger su integridad y sus ideales. Pero mientras más gente como el entonces presidente Barack Obama celebraban la determinación y la valentía de esta niña, grupos talibanes se daban a la tarea de rastrearla. Según narra la propia Malala para un documental del New York Times, cuando recibió el Premio de la Paz Internacional por la Infancia, los talibanes comenzaron a seguirla a todos lados. Con frecuencia la insultaban y le gritaban que tenía los días contados. Lamentablemente, todas esas amenazas se hicieron realidad el 9 de octubre del 2012. Alrededor de la 1 de la tarde, un convoy armado bajo las órdenes de Maulana Fazlullah atacó el camión escolar en el que viajaba Malala, hiriéndola gravemente. Pero ni la fuerza del grupo terrorista más poderoso del mundo pudo detenerla. La niña de mirada dulce se recuperó de manera milagrosa y comenzó a transformar sus palabras en hechos. Le regresó la esperanza a las niñas que lograron escapar de Boko Haram, un grupo militante islámico que las mantuvo secuestradas. También abrió una escuela para jóvenes sirias en Líbano y ha financiado programas educativos en 2 campamentos para refugiados en Jordania. Malala Yousafzai dijo alguna vez: "Cuento mi historia no porque sea única, sino porque no lo es. Es la historia de muchas niñas". ¿Qué tal, profe? Bueno, increíble, increíble ejemplo de lucha y fíjese qué actualidad que tiene esto, porque nuevamente el régimen talibán en Afganistán fue contra las mujeres, por las mujeres, y ya no pueden volver a la universidad. Primero decían que sí, pero bueno, empezaron a recortarle todos los derechos que habían ganado y no sé si las dejan ir a la escuela, las persiguen. Ahora estaba Realmente, prohibido que puedan ir a los lugares de peluquería o los lugares donde hay reunión, está prohibido. bueno, entonces esto tiene mayor trascendencia, la lucha de esta nena, ¿no? Y bueno, por eso lo traemos porque lo mismo, tiene una gran capacidad, pero bueno, una resiliencia y un objetivo clarísimo, clarísimo, y es el ejemplo de miles de millones de personas que están oprimidas. Así que creo que es un homenaje muy bueno, aparte viene de la parte de Asia. Bien. Última, profe, última Otra figura de mujer. esta galería. Vamos con Antes otra de, mujer, antes del Coco homenaje de Chanel. Chaplin, ¿no? Sí, por supuesto. La última, ¿no? Es, Coco Chanel, la última, profe, otra mujer. bueno, ¿por qué Coco Chanel? Porque se impone en los 2 continentes, en el continente americano, en Europa, y es la clásica mujer ama de casa que con la guerra tiene que salir a trabajar mientras el esposo se fue a la guerra. ¿Cuál fue el problema para el esposo, no para ella? Cuando el esposo vuelve de la guerra, le dice que tiene que volver a las tareas domésticas y ella dijo que nunca más volvía a las tareas domésticas, se rebela contra todo eso y comienza su trabajo, ya estaba trabajando con la costura, y con la costura. Y ahí desarrolla toda una serie de actividades hasta que a mediados de los años 50 produce un cambio radical en la moda a nivel mundial, donde plantea
que es la mujer el centro de la moda y el bienestar de la mujer, entonces ahí aparece el famoso traje tweed, aparecen las cartelas con tela matelaseada y tantas cosas más, y después obviamente toda la industria del perfume. Entonces ella hace una vida con la alta costura, con la moda, pero también es el símbolo de la rebelión de la mujer, de la opresión de la mujer, como ama de casa, con una funcionalidad totalmente disminuida. Por eso nos pareció interesante, obviamente, cada uno de estos personajes, y Coco Chanel también, son personajes controversiales, obviamente que tienen sus lados que son grises, pero pensamos que es muy importante por esto que estamos hablando. Sí, profe, es muy importante la revolución que hizo Coco Chanel en la moda porque puso a la mujer no como objeto para mirarlo y que no se toca y la mujer no puede hacer, o sí se toca pero no puede hacer nada, no puede caminar, no puede correr, no puede moverse porque tiene un corset que la oprime, una cintura que la aprieta, unos tacos que la matan. Entonces la mujer era solamente una figurita decorativa que se tenía que dar calladita, bien calladita, y en un costadito, haciendo de belleza, de ramo de flores, de florero. Entonces Coco Chanel lo que le dio fue una ropa cómoda para que pudiera trabajar, para que pudiera caminar, pudiera desenvolverse y sentirse cómoda. Puso a la mujer en primer lugar, no el objeto mujer, la persona mujer. Por eso trajimos a Coco Chanel aquí. Bueno, tiene un video, profe, a ver. No, video de Coco no tengo. Lo que tenemos es el cierre, profe, con Charlie Chaplin para los chicos y las chicas. ¿Hacemos el cierre con esto? Bueno, vamos a ver, bueno. Vamos a ver, ahora vamos a ver fragmento de una obra de Charles Chaplin que se llama El dictador. Es una Fíjese qué poesía... actualidad, ¿no? ¿Cómo? Qué actualidad que tiene. Sí, es una poesía hecha por él, interpretada por él, muy impresionante, muy sentida y que realmente habla de los valores que nos están haciendo falta en este siglo, realmente. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. Profe, We don't want to hate and hay despise un one another. triángulo, un In this world, there's room for rectángulo everyone, gris and que the no good deja earth is leer. rich. ¿Perdón, profe? Hay un rectángulo que no deja leer, puede ponerlo un poquito más chiquito si quiere, puede achicar un poquito y no en modo, si no lo paso yo. Páseme usted, profe, porque yo no sé cómo más pequeño. ¿Lo intento de nuevo? Yo se lo paso, profe, si me permite, en un Acá le segundito estamos se lo permitiendo. paso. Y me dice si aparecen los triángulos, los rectángulos grises. Creo que son patrimonio de mi internet. No sé, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a despedirnos con este video. ¿Aparecen los rectángulos?